Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. Hola, bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por seguir acá con nosotros. Ahora tenemos
otra presentación espectacular a cargo de Mariví. De verdad, impresionante el perfil de Mariví. He tenido la oportunidad de coincidir con ella en un par de presentaciones en Sudamérica. Y bueno, definitivamente un ejemplo, una trayectoria impresionante que tiene Mariví. Un orgullo para nosotros los chapines. Mariví está ahora en España y bueno, hizo un espacio en su agenda para poder acompañarnos el día de hoy. Mariví, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí, por abrirme este espacio. Yo encantada. Mil gracias, Jorge, por también pensar en mí. Es un momento, yo creo que crítico, que veo que todos estamos comentando muchos temas sobre transformación digital, sobre la tecnología per se, y bueno, pues no quería dejar de comentarles cuáles han sido algunas de las aventuras que hemos atravesado como compañía y todas las lecciones que hemos tenido aprendidas para que también les sirvan a otros en esta jornada de la transformación digital. Así que, sin más, solo quiero asegurarme de que pueda compartir la pantalla. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Mariví. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy yo quería hablarles, como les decía, de la transformación digital en grandes compañías. Yo vengo de Telefónica y hablamos de transformación digital. ¿Por qué está ocurriendo y por qué llega este momento de forma tan dramática y tan crítica para las grandes compañías? Pues es parte de un proceso de evolución que estamos teniendo todos por cómo han cambiado las formas en las que nuestros propios usuarios y nosotros mismos como usuarios o clientes de algunas marcas y de compañías, pues empezamos a relacionarnos y a utilizar la tecnología. Yo creo que ha quedado súper claro que estamos incluso súper preparados ahora con la pandemia. Hay muchos lugares que sí que tienen conectividad, hay muchos lugares que están ya disponibles a través de las páginas web o incluso a través de redes sociales. Así que esta aceleración que estamos teniendo ante estos cambios de contexto nos llevan a tener que activarnos. Y cuando decimos aceleración, aquí les traigo algunos números para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. O sea, en un minuto en Internet lo que está pasando actualmente es que se están viendo más o menos 3,47 millones de vídeos en YouTube, por ejemplo. Se están enviando 210 millones de emails. Mientras yo estoy hablando, se están posteando 510,000 comentarios en Facebook, se están viendo muchísimas actualizaciones en LinkedIn, se están tomando muchas fotos, se están compartiendo en las redes sociales, en TikTok se están viendo más de 694,000 videos, con lo cual, un minuto ahora en Internet es una locura lo que está sucediendo, está pasando a unas velocidades que nunca antes lo habíamos experimentado y tenemos por detrás, oye, cómo nosotros como compañía nos aseguramos de tener las herramientas y de tener nuestros servicios preparados para esta gran demanda que estamos teniendo. Y yo creo que cuando hablamos de transformación digital, muchas veces hablamos de la tecnología. Y yo creo que en otras ponencias también ya lo han estado comentando a lo largo de la jornada. Y no es necesariamente una transformación tecnológica. Sí que muchas veces la tecnología es el habilitador que nos va a permitir acelerar un proceso u otro. Pero la transformación digital no solamente va de esto. La transformación digital tampoco va solo de hacer cambios en las organizaciones, aunque quizás este es el punto más crítico y por el que muchos de las grandes compañías se quedan trabadas. Y aquí yo les traigo un ejemplo muy gráfico en donde hemos tenido que pasar por muchos años de iteraciones hasta llegar a una estructura que nos ha permitido ahora ir más rápido a la hora de generar productos y ponerlos en el mercado. ¿Y a qué me refiero? La típica organización en piramidal, que luego se trabaja por silos, por áreas aisladas, y que entre medio hay muchas capas que van generando burocracias, controles, o incluso vienen muchas decisiones tomadas desde la punta de la pirámide hacia los equipos muy debajo. Esto se veía muy bien en los años 1920, 30, 40, 50, 60, 70, empezamos ya a generar estructuras de trabajo formales y a lo largo de los últimos años, yo creería desde 2010, empezamos ya a tener la necesidad de romper estos hilos, de que llega un momento en el que no es necesario trabajar con el compañero de al lado, teniendo que escalar o subir a varios niveles.
Con lo cual, el romper esos hilos para nosotros dentro de la compañía ha implicado generar ciertas organizaciones adocráticas que, según se va necesitando, algunos recursos se van sumando para hacer que esta transformación avance y avance con una prisa más rápida, y que también nos permita tener un enfoque multicultural, multidisciplinar, y resolver así los problemas que se nos están planteando. Pasar de una estructura piramidal a una red adocrática es realmente un desafío y es parte de la transformación digital también, pero no es únicamente esto lo que estamos trabajando hoy en día. La transformación digital implica mover todas las capas y sobre todo las básicas. ¿Y a qué me refiero aquí? Si empezamos a cambiar sistemas, si empezamos a cambiar procesos, si empezamos a cambiar herramientas, nos va a pasar un poco esta fábula, ¿no? La de estamos los de los equipos que ya estamos transformados o cambiados con estos sistemas y estas herramientas nuevas, con una base que nos sigue ralentizando. Y aunque querramos ir rápido, nos sentimos que estamos atrapados y que seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Ante esto, nos hemos planteado, oye, ¿por qué cuando hacemos una transformación digital funciona en unos grupos y no funciona en otros? Y haciendo un análisis de las distintas áreas de la compañía, nos damos cuenta que no va de tener sistemas, no va de tener herramientas, va de tener algo que vaya a sostener que este cambio sea sostenible a lo largo del tiempo. Y ahí es donde entra la cultura. O sea, la cultura es una de las bases, uno de los pilares para hacer que esta transformación se sostenga y suceda. Y esa cultura se crea gracias a un liderazgo. Es muy difícil a veces tener estas asociaciones y ojalá y pudiera coincidir aquí con todos los que han estado hablando de la transformación digital, y yo creo que ese es un punto que tenemos común en todas las charlas, y es cómo hacemos y cómo desmontamos el mito que la tecnología no es lo que implica la transformación digital. La transformación digital la hacemos las personas. Usamos la tecnología como un habilitador, pero finalmente somos nosotros las que la estamos llevando a cabo. Con lo cual necesitamos generar esas bases fundamentales que se basan en la cultura y que se basan en un liderazgo para luego seguir cambiando los procesos, las herramientas y los sistemas. Entonces, con esta slide quiero transmitirles esa necesidad y esa urgencia de que si ustedes están trabajando en un proceso de transformarse dentro de una compañía, ya sea mediana o grande, desde luego van a necesitar tener esto muy, muy claro. No van a poder hacer una transformación basándose únicamente en recambio de herramientas o en mejora de procesos. Necesitan debajo trabajar en la cultura y sobre todo en mantener ese liderazgo que apoye y que genere estos espacios de cambio. A nadie nos gusta cambiar y eso es lo que hace que también se ralentice muchas veces. Pero si no estuviéramos buscando este cambio constante, no nos adaptaríamos tampoco a las necesidades de cliente y de usuarios que estamos teniendo ahora. El contexto cambia, es dinámico. Entonces, por ende, necesitamos que nuestros negocios también. Y aquí es donde, para mí, esta es una de las slides críticas de la charla que quería traerles hoy. Otro punto que también es importante dentro de la transformación digital es que no todo aplica a todo el mundo. Es decir, es importante saber reconocer en qué situación nos encontramos y a partir de ahí saber cómo responder o cómo actuar. Yo creo que muchos de ustedes, si trabajan en industrias donde se desarrollan productos y servicios digitales, desde luego han escuchado hablar de agilidad, de métodos como Scrum, como XP, como Kanban, que son todas metodologías ágiles, o incluso Lean Startup. Todas estas metodologías nos ayudan, desde luego, pero nos van a ayudar siempre y cuando estemos intentando resolver el problema adecuado. Si no, es como matar moscas a cañonazos. Hay muchas veces que tenemos un contexto que es sencillo, que es simple, y basta con tener una metodología más fácil para poder dar respuesta a estos problemas. ¿Cuándo empezamos a hablar de estas metodologías? Cuando tenemos un entorno complicado, un entorno que cambia constantemente, que tenemos mucha incertidumbre. Y yo creo que aquí está la virtud también de las personas que toman las decisiones para saber cuáles son esas herramientas y cuáles son esos sistemas que necesitan cambiarse. A mí me gusta usar mucho el Cinefin, que es el que nos ayuda a identificar cuál es el tipo de entorno en el que me encuentro y dependiendo de eso, cuál es la metodología que debería aplicar. Y trayendo todo esto, les traigo un elefante. ¿Y por qué un elefante? Pues porque muchas de las veces usamos la fábula
de que nosotros como grandes compañías podemos ser un paquidermo, ¿no? Podemos ser un gran elefante. Nos cuesta movernos, cada paso implica un movimiento muy complejo, implica muchos recursos, implica mucho esfuerzo, y lo que queremos es ir rompiendo estas dinámicas que nos llevan a ser un elefante. Y en Telefónica hemos estado trabajando mucho en los últimos años, sobre todo más o menos desde 2012. Hemos trabajado en una iniciativa que se llama Lean Elephants, que es cómo traemos ese enfoque de Lean Startup hacia las grandes compañías y cómo hacemos que los proyectos de innovación se logren identificar, y aquellos que tienen mayor probabilidad de éxito, y se puedan trabajar para llevarlos a mercado. Pasar por todas las fases de innovación quiere decir que ha pasado por unos validadores, tanto de recursos como de necesidades, como de resolver ideas y problemas. Y actualmente tenemos un proceso en donde se hace una selección de varias ideas, pasan distintas pruebas y a partir de ahí se empiezan a generar posibilidades de convertirse en los siguientes productos y servicios digitales. Y de aquí hemos aprendido 3 o 4 grandes lecciones que son parte de nuestra metodología Lean Elephants. De la primera parte que hemos aprendido es, empecemos siempre con algo pequeño. Al ser una compañía grande, lo que empezamos a pensar casi siempre implicaba antes pues 10, 15 áreas de trabajo. Y ahora lo que hacemos es, oye, el problema partámoslo en pedazos más pequeños que nos podamos comer, y una vez sepamos que esto pequeño funciona, entonces apuntemos algo muchísimo más grande y escalémoslo. Esto nos ayuda hasta cierto punto a disminuir todos los riesgos y adelantarnos incluso a posibles problemas que vamos a tener a la hora de escalar. Esto se dice fácil, pero en la práctica es bastante difícil. ¿Cómo hacer para recortar el problema y asegurarnos que lo estamos resolviendo en pequeña escala y luego buscar la forma de escalarlo, de hacerlo crecer? Otro aprendizaje también es que se itera rápido. Estamos acostumbrados a trabajar siempre todo como si fuera un proyecto, con milestones, con una planificación muy cerrada, y llega un momento en el que no todo es así, hay un cambio más rápido de lo que esos hitos están empezando a cumplir, y lo que nos hemos dado cuenta es que desde el minuto 1 es necesario fallar rápido, y cuando decimos fallar rápido es cambiar ese paradigma de cómo entendemos el error. El error ya no, por lo menos ahora en nuestra compañía, ya no se ve como algo de fracaso. El error es como, oye, nos hemos equivocado en esto, pero hemos aprendido rápido y además hemos podido pivotar a tiempo. Y lo hemos hecho con pocos recursos, con lo cual es mejor fallar rápido y fallar barato que fallar en la última milla del proyecto. E intentar hacer iteraciones nos lleva también a intentar pensar en que cada vez que hacemos estas pequeñas entregas, sean entregas que a los clientes les satisfaga. Es decir, en este ejemplo que es bastante burdo pero muy representativo, cada vez que decimos hagamos una entrega rápida y una iteración, por ejemplo, si queremos construir un coche, no nos vale construir 2 ruedas, porque el cliente no se va a poder trasladar con 2 ruedas o no va a poder hacer nada con 2 ruedas. En vez de ello, podemos crear un monopatín, ¿no? Y con ello ya puede empezar a experimentar, ya nos puede dar un feedback y ya podemos ver si le sirve o no le sirve, o si le resuelve el problema de trasladarse de un lugar a otro. Lo mismo nos pasa en la segunda evolución, ¿no? O sea, si ya tiene un monopatín, le sirve, resuelve, entonces construyamos sobre eso. Y al monopatín pues ya le podemos poner, por ejemplo, algo que lo dirija en cuanto a las direcciones, y es algo que el usuario sí que puede usar versus un escenario como el de arriba de, bueno, entregué la primera vez unas ruedas y ahora le pongo una carcasa. Bueno, pues con esto tampoco puede hacer nada nuestro usuario, ¿no? Entonces, la idea de este ejemplo era que a través de esta experimentación nosotros podamos fallar, aprender y sobre todo pivotar en los momentos en donde nos estamos dando cuenta que no vamos por la dirección correcta. Todo esto en el contexto de la construcción y el desarrollo de productos y servicios digitales. Otro punto importante es, que va alineado al anterior, es cómo no solo fallamos, sino que aprendemos. Llega un momento en que el cambio de paradigma es tan importante que, ok, cada vez que fallamos, pero fallamos ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué medimos? ¿Qué no medimos? Casi todo sí que tiene impacto cuantitativo,
Y eso es lo que nos ayuda a seguir tomando decisiones de si esa idea que está pasando cada una de las etapas sí que merece la pena continuar adelante o deberíamos abandonarla. Esa es una de las decisiones más importantes y es en donde si no le ponemos los recursos y el foco a esto, ¿a dónde más lo podríamos poner? Un punto que es que va en línea a lo que decía en el cambio de las organizaciones es cómo aprendemos todos a trabajar juntos en equipos multidisciplinares, que llega un momento en el que necesitamos siempre un experto de cada una de las áreas que nos ayude a entender de mejor forma el problema que estamos intentando resolver y contribuir desde su rol como un experto, rompiendo esos hilos que antes teníamos en las estructuras piramidales. Ahora la idea es poder trabajar todos en pequeños grupos en donde cada uno represente su disciplina. Es decir, en nuestro equipo de producto, por ejemplo, tenemos gente de experiencia de usuario, tenemos gente de business intelligence que nos ayudan a medir cuáles son los impactos de cada una de las funcionalidades que estamos llevando a mercado. Hay personas de QA, hay personas de tecnología de desarrollo, hay arquitectos de software, hay personas que están velando por la seguridad de nuestros servicios o incluso de la funcionalidad que estamos trayendo. Hay una persona encargada también de gestionar toda la parte del delivery o el go-to-market, que eso se alinea con la oferta que se está entregando a los clientes. Con lo cual, el hecho de tener un equipo multidisciplinar hace que se puedan resolver problemas de una mejor forma, de forma más eficiente y que todos trabajen en un mismo grupo sin tener una jerarquía entre ellos, reconociendo que hay un objetivo común. Y esto es, en grandes compañías, muy complicado de vivir. Pero gracias a esa cultura y ese liderazgo, sí que hemos logrado generar esos espacios en donde se creen estos equipos y donde ellos mismos den soluciones y respuestas a las necesidades que estamos identificando. Algo que hemos utilizado también como una de las herramientas para que Lean Elephants sea exitosa dentro de nuestra organización es un programa de mentoring. Y cuando hablamos del programa de mentoring, hablamos de tener personas expertas dentro de la casa y también personas externas que nos acompañen en ese viaje. Muchas veces es difícil ver más allá del árbol cuando estás ahí en el problema. Necesitas muchas veces tener una visión más fresca y quizás una visión de todo el bosque, ¿no? Y ahí es cuando buscamos ayuda, buscamos soporte o incluso buscamos algún consejo de otras compañías que también han pasado por estos procesos de innovación interna, de intrapreneurship que le llamamos, porque cada uno de los equipos que genera estas ideas son como pequeñas startups o pequeños dueños de producto que van generando resultados con sus propios recursos y recursos muy controlados. Entonces, este programa de mentoring, tanto interno como externo, hace que la metodología de Lean Elephants sea muchísimo más entendible y que también sea más extensiva al resto de la corporación. Así que si hay alguien que quiere intentar hacer una transformación digital o utilizar la metodología de Lean Elephants, tener mentoring interno y externo es una de las palancas importantes de la metodología. Y traigo a la mesa todos estos secretos de cómo hacer una transformación digital en compañías grandes, porque es un desafío, porque actualmente sigue siendo una de las barreras que tenemos cuando trabajamos, ya sea en distintos proyectos o en distintos grupos de trabajo. Y dentro de Telefónica tenemos este equipo que ha logrado por lo menos 6 o 7 productos que están en el mercado y que son bastante exitosos. 5 grandes paradigmas hemos roto y aquí les traigo una slide para hacer como un resumen de si alguien quiere implementar Lean Elephants dentro de su compañía, prepárense para estos grandes bloqueantes que van a tener. Y el primero es la típica barrera de cambio cultural. Muchas de las personas no van a estar de acuerdo de todos los cambios que se están proponiendo y va a haber una barrera. Se necesita tener un equipo que esté muy convencido, que tenga un liderazgo claro y que esté dispuesto a ser medido, entregar estas métricas y presentar los resultados,
para convencer a las personas que hasta ahora pues serían una barrera de este cambio dentro de la transformación. ¿Qué más? Es dificilísimo, al menos para nosotros ha sido uno de los desafíos, buscar esos intraemprendedores, que son esos mini CEOs de los productos que quieren arriesgarse, que quieren tener el desafío y que quieren ellos tener este motor propio para llevar a cabo los productos y los servicios. ¿Por qué llamamos intraemprendedores? Porque son emprendedores dentro de nuestra compañía, utilizan los recursos de la compañía, pero a la larga están lanzando productos y servicios dentro del portafolio de la misma. Es importante que cuando hablamos de emprendedores es porque tienen pocos recursos, y eso nos lleva a que si hay pocos recursos y tenemos una idea y no sabemos cómo de exitosa es o cómo de cercana es a la hora de resolver el problema de un usuario, el hecho de tener menos recursos hace que surjan estas ideas innovadoras, surjan estas chispas de, bueno, ¿cómo puedo resolver esto con lo menor posible? Y a eso le llamamos también bootstrapping, que es esa forma de hacer negocios y de llevar a la realidad proyectos con la menor cantidad de recursos posibles. El hecho de tener todos esta dinámica nos ha abierto la puerta a tener posibilidades de hacer bootstrapping. No es fácil tener el bootstrapping y eso ha sido una de las barreras que para nosotros desde el inicio pues tuvimos que gestionar para poder seguir utilizando Lean Elephants. Hay otra barrera que no es menor y es la misma burocracia, ¿no? La misma política corporativa y los mismos procesos. Entonces, si hay alguien que quiere transformar algo dentro de una compañía muy grande, tiene que estar preparado para saber lidiar con esa política y con esa burocracia. En nuestro caso, pasaban cosas como que no podíamos hacer compras de, por ejemplo, licencias de software sin pasar por todo el proceso de validación por todos los equipos, y a la larga ese tipo de necesidades, si seguíamos los procesos tradicionales, ralentizaban los tiempos de llevada al mercado, con lo cual tuvimos que hacer varias revisiones de esas políticas y hoy por hoy, dependiendo de los proyectos que se trabajan y si está calificado o catalogado como una de las ideas de innovación que se acelera, entonces no aplica esta política corporativa. Y por último, otra de las dudas que teníamos mucho cuando estábamos intentando avanzar con Lean Elephants era con qué branding salían estos productos, ¿no? ¿Queríamos usar el branding de la compañía y de la corporación o era mejor intentar usar un branding que no fuera asociado a la marca principal para no manchar, digamos, el nombre a la hora de hacer tantas pruebas y tanto testing en mercado? Pues finalmente se decidió utilizar pequeñas marcas que iban lanzándose y si ese producto era beneficioso y era exitoso, entonces ya comenzar a asociarlo a las marcas de la compañía madre o la compañía de origen, que en este caso es la de Telefónica. Estos son para nosotros los 5 grandes bloqueantes que tuvimos que estar trabajando, que tuvimos que estar iterando y que finalmente pues logramos reconducir, y gracias a ello, hoy por hoy Lean Elephant sigue siendo una de las metodologías que seguimos utilizando en el área de innovación, logrando tener resultados muy exitosos. Y con esto no me quiero comer mucho el tiempo de las preguntas, que es la parte también más interesante, y dejo abierto el foro por el que quiera levantar la mano o participar. Buenísimo, Marín. Mil gracias. Les recuerdo que pueden utilizar la opción de Q&A que está en la esquina inferior derecha para hacer sus preguntas. Mira, la verdad que me pareció súper interesante que durante toda la mañana estuvimos hablando de cultura. Y definitivamente, si no tenemos un cambio en la cultura, si no tenemos un cambio en nuestros hábitos, no podemos alcanzar los objetivos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la clave para empezar a generar ese cambio en la cultura? A ver, la cultura no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso también quizás muchas veces es algo que contradice esta dinámica de necesitamos un cambio rápido, pero encima es cultural, con lo cual por debajo la cultura es creada por personas. Y dependiendo de la predisposición que tengan las personas para tener ese cambio, muchas veces la cultura se ve afectada de una u otra forma. Nos pasó, por ejemplo, en Chile,
que la nueva cultura que habíamos empezado a trabajar era una cultura más flexible, una cultura más de confianza, abierta, y a pesar de que las personas iban rotando, iban cambiando de áreas, esa cultura que se mantuvo, cada uno que llegaba a incorporarse se sentía agradecido por tener esa cultura, le gustaba, la abrazaba y encima la potenciaba. Entonces, ahí fue muy fácil trabajar en cuanto a un cambio de transformación, ¿no? Digital. En algunos equipos, por ejemplo en España, sí que ha requerido incluso una rotación importante de personas y ha requerido también incluso recambios de las personas líderes que traen consigo y empiezan a generar ese contexto, esa cultura. Así que pueden haber momentos en donde se requieran tomar decisiones drásticas, incluso de un cambio de liderazgo, que no es menor esa decisión, o incluso en otras, aprovechar que ya hay las primeras nociones de cambio o de que algo está funcionando bien para seguir acelerándola y sobre todo, pues, aprovechar al 100% que ya hay alguien que quiere tener este cambio. Buenísimo, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Es de Cristian Muñoz, dice, de acuerdo a los estudios, en muchas empresas para la transformación digital es necesario realizar cambio de equipos de trabajo o en tu opinión es necesario solo realizar el cambio de las personas. Yo creo que es una mezcla de temas, de dos cosas. Uno, sí que se necesita generar una estructura organizativa que facilite el trabajo en equipo. Eso si no existe, por ejemplo, cuando está predefinida la organización para trabajar por silos, aunque las personas quieran trabajar juntas, la misma organización no está permitiendo que eso suceda. Por eso muchas veces asociamos la transformación digital con un cambio organizacional, pero no es necesariamente solo un cambio organizacional, sino que también viene por una vez has cambiado la organización, cómo generas un espacio y una cultura para que las personas que forman parte de estos equipos funcione. Entonces, para mí es, si tienes duda de si ambos elementos no funcionan, sí que haría una revisita de cuál es la organización y la estructura organizacional actual y hacia dónde les gustaría ir. Y por otro lado, sí que pueden haber perfiles que ralenticen o que echen para atrás cada uno de los cambios que demos. Y eso sí que supone pues también una madurez profesional de si alguien está en un proyecto que requiere o implica un cambio importante, tomar la decisión de si quiere participar o no, porque si participa va a tener que pasar por el proceso de transformación per se, ¿no? Pero es un proceso de transformación personal. Y en mi experiencia hay muchas personas que cuando les pones a tomar esa decisión, prefieren hacer un paso al lado y no pasar por todo el proceso, porque se sienten cómodas en lo que hacen y cómo lo hacían. Y desde luego que hay empresas que siguen haciendo las cosas como siempre. Creo que poco tiempo durarán, poco tiempo duran, y creo que la nueva tendencia o el día a día de nosotros como empleados o como líderes de organizaciones es ajustarnos y adaptarnos constantemente a las dinámicas de mercado y a las dinámicas de consumo. Con lo cual, yo creo que intrínsecamente todos nuestros roles implican una evolución. Y aquellos perfiles que no logren evolucionar, tienen que hacer una autorreflexión de cómo continuar en el día a día, en el trabajo. Totalmente. Y mira cómo es importante la cultura. Tenemos dos preguntas más que van relacionadas a cultura. Hay una que va relacionada a instituciones gubernamentales, pero al final del día tú ya lo mencionabas. Las organizaciones que no hacen un cambio, pues definitivamente no tienen un futuro. Y aun cuando hablamos de gobierno, si no hay un cambio, pues eso se refleja en todo el Estado. Entonces, prácticamente el país no puede evolucionar si estas organizaciones no logran evolucionar también y cambiar esa cultura. Entonces, tus ejemplos espectaculares. Tradicionalmente, una empresa privada es mucho más ágil que las instituciones gubernamentales, que ya tienen mucho más arraigada esa cultura, esa forma tradicional de hacer las cosas, los procesos. Pero de nuevo, tenemos oportunidad de aprender de otros países, de la evolución que ellos han tenido, cambiando la cultura, cambiando su forma de pensar. Y
en las presentaciones de la mañana se hablaba de que si cambio yo, todo puede cambiar. Entonces, definitivamente creo que todo en parte de la cultura, como tú lo mencionabas, y con eso podemos llegar a cambiar nuestro entorno y nuestra realidad. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y coincido contigo que en el mundo gubernamental quizás el desafío mayor es cómo se genera una cultura sostenible de cambio constante. Es decir, muchas veces nos enrocamos en posiciones o en posturas muy cómodas y muchas veces los roles de funcionario suelen caer en esta mala suerte, pero como comentas, hay muchos gobiernos que tenemos de ejemplo que están intentando transformar todos los servicios, incluso para los ciudadanos, para ellos mismos, y hay historias de éxito detrás. O sea, eso quiere decir que sí se puede hacer, que sí lo podemos lograr y que como todo consiste en que las personas que están detrás tengan las ganas de apoyar este cambio. ¿Y cómo sueles reeducarlos o cómo sueles recapacitarlos? Yo creo que es un programa constante de formación y de motivación, que la motivación muchas veces es personal, pero también viene de motivación de otros agentes externos, ¿no? Entonces, uno de ellos es que las personas se sientan parte de lo que están haciendo, que entiendan cuál es el valor que están aportando y por qué están ahí, y que su trabajo en el día a día puede generar un cambio. Y al entender esa dinámica, comienza un círculo virtuoso, saliendo, escapando un poco de ese enroscamiento, ¿no? Eso sería como mi consejo para aquellos que buscan esa capacitación o esa formación constante, intentar mover cuáles son esos motivadores que hacen que las personas tengan ganas de seguir adelante. Buenísimo, espectacular tu presentación, Mariví. Muchas cosas que Gracias. aprender y sobre todo cosas que se han demostrado que ya han funcionado. Entonces, definitivamente esta presentación nos va a aportar muchísimo valor para que podamos aplicar estos cambios que han funcionado, que han sido exitosos. De nuevo, muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sé que tienes una agenda súper complicada, pero mil gracias por hacer un espacio en tu agenda, por acompañarnos. Y bueno, esperamos poder contar contigo en las próximas ediciones. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando del congreso, que está genial. Yo lo estoy siguiendo ahora, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariví. Un fuerte abrazo. Que estés bien.
Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa a instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School, líderes formando líderes.